Muy bien, vamos a seguir avanzando con el programa. Como lo habíamos anunciado, como lo habíamos comentado hace un ratito, vamos con nuestra última entrevista de esta noche, pero aparte también es la última entrevista de este ciclo que hemos venido realizando durante el mes de mayo, tanto los martes como los jueves. Nuestros bomberos nos estuvieron visitando porque el 2 de junio se cumplen 60 años de nuestra querida institución Bomberos Voluntarios de Navarro. Entonces, para cerrar este ciclo, nos visitan, en este caso, Sergio Sánchez. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. No, acá estamos bien. Y Eduardo Verón. Eduardo, gracias por venir. Listo, gracias José Luis Alonso por invitarnos. Bueno, cuéntenos a mí y a la gente que nos está mirando y escuchando en este momento, ¿por qué son bomberos? Porque nos gustó en el momento, es una pasión que uno lleva y es hermoso, la verdad que es hermoso, estar ahí adentro es hermoso. Después, bueno, tiene sus pros y sus contras por las cosas que pasan, pero es muy lindo ser bombero. Sergio. Sí, yo empecé de los 15 años y como lo he contado en otros lugares, me salió ahí la vocación de cuando se inundó la parte donde vivíamos nosotros. No fue tan, ¿cómo te puedo decir?, tan preocupante la inundación para nosotros, pero para otras familias sí. Y veía a los que después fueron con el tiempo compañeros míos, cómo sacaban la gente, cómo se distribuían los trabajos ahí de sacar la gente, ¿no? Y ahí creo que esa fue una de las principales cosas que me interesaron de los bomberos voluntarios. Y aparte yo vivía a una cuadra y escuchar la bomba en esa época, hasta que después empezó la sirena, íbamos corriendo con otro amigo mío de hace años, Javier Mena, que vivía a la vuelta de mi casa ahí sobre la ruta, íbamos en bicicleta corriendo hasta el cuartel desde chico y haciéndonos lo que éramos los bomberos, pero bueno, hasta que después entré en el año 82. Qué anécdota, ¿no? De correr en bicicleta o ir en Sí. bicicleta hasta el cuartel. Íbamos siempre, sí. Tocaba la sirena y salíamos nosotros. En esa época era la bomba. Era la bomba. Se tiraban las bombas. Tenía un mortero ahí, salíamos con la bomba de estruendo y encendíamos la mecha y bueno, se escuchaba la explosión, pero en esa época también usaban, cuando había remate, usaban la bomba. Ponían la bandera roja en el lugar que se hacían los remates y bueno, y tiraban la bomba también en esa época. Claro. ¿Cómo fue para ustedes ingresar al cuerpo? ¿Cuándo ingresaron? ¿Qué los motivó a decir, bueno, me incorporo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Navarro? ¿Qué figuras había en ese momento en el Cuerpo de Bomberos de Navarro? Bueno, yo me encuentro con Alfredo Traboni, con el Tero, que desgraciadamente falleció en el Fortín, acá en la confitería del Fortín. Él trabajaba en el frigorífico y en esa época trabajaba en el frigorífico, y Lelo Torres, que también está en el cuerpo, le dijo, que también trabajaba en el frigorífico, de que se abría la inscripción y si quería entrar. Y bueno, y el Tero, amigo mío, dice, vamos a entrar. Y bueno, entramos. Los dos entramos en el 82. Después, bueno, seguimos. Bueno, nosotros éramos vecinos con Mariano y Andrea, de Juan Mujica, que fue jefe de nosotros. Y bueno, y como éramos vecinos, un día fuimos a la casa de él, le preguntamos que queríamos ser bomberos, ¿eh? Entonces me dice, bueno, vayan, nos dice vayan, y vemos después a ver si los tomamos o no. Así que fuimos al cuartel, nos mostraron todo lo poco que había en esa época, no había muchas cosas como hoy día. Y bueno, nos dice, bueno, los dieron ahí, bueno, vengan, nos citaron para otra semana, sí, fuimos, y bueno, dice,
se los vamos a tomar. Y así que empezó toda la historia y pasaron ya 50 años que estamos en los bomberos. Un orgullo de esta institución. ¿Cuál fue la trascendencia que tuvo Mujica para la institución? Y bueno, yo mucho tiempo con Mujica no estuve, porque yo cuando entré ya no estaba. El jefe que estaba era Kiko Savidowski, cuando yo entré. Después hubo algo y bueno, volvió a incorporarse Mujica, que estuvo un tiempo hasta que, bueno, después pasó a la reserva. Pero yo mucho tiempo con Mujica no estuve, yo más tiempo estuve con Kiko Savidowski. Y después, bueno, con los jefes que siguieron, como Pino, Pereira Clara, y bueno, y Miguel Trabón y todo eso. Bueno, yo sí lo tuve, porque fue uno de los que me dijo, vayan que los vamos a tomar. Así que nosotros yo tenía 15 años en esa época, y bueno, nosotros no podíamos subir las autobombas porque éramos menores. Entonces, cuando en esa época se prendían fuego las farbas de pasto que se hacían con horquilla y eso, entonces los empezaban a tomar el gustito con esos incendios, y nos llevaban así los incendios que había en los terraplenes del ferrocarril, por el fachinal que se juntaba, se secaba y se prendía fuego. Y ahí empezamos a conocer, a tener el calor de la llama del fuego, ¿viste? Eran pastos, pero bueno, ya lo empezábamos a sentir con el rigor un poquito ahí nomás. Eduardo, ¿qué edad tenías vos cuando te incorporaste? Y 22 años. Yo entré, yo tengo el número 059, 058 tiene Félix Maguirre Vichy, y bueno, y el 60 Dardo Pesi, que éramos de todos los que entramos en ese momento, los 3 que quedamos nada más. Y Dardo, que falleció hace poquito. Yeah. Los escuchaba, ¿no? Uno con 22, el otro con 15 años, y cómo eran las cosas distintas en otras épocas para ingresar a la institución. Era por ahí más casero, sí, como más local. Antes era mucho más, no había tanta exigencia, o sea, hoy hay una formación, o sea, se capacita ya con los reglamentos que se han confeccionado y todo. Estamos federados, pertenecemos a una federación, y ahí te van capacitando. Igualmente pertenecemos a Defensa Civil nosotros. Defensa Civil tiene un librito que ahí tiene todas las leyes y reglamentos. Pero tenemos los reglamentos federativos que se manejan las instituciones que están agrupadas con la federación nuestra. Igual, nosotros en esa época cuando entramos la capacitación fue bastante dura también. Ahora, vos ponerle, tienen equipos autónomos, que también nosotros lo tuvimos, pero en esa época cuando yo entré teníamos unas máscaras con unos filtritos miserables, que no sabía si filtraban algo, no filtraban nada, eso ya. Todo cara de cubierta, tragar humo tóxico, todo el humo es tóxico, y tragábamos todo eso en esa época. Era distinto, ahora ya hay más protección. Bueno, ya hace un tiempo atrás, mucho tiempo que hay protección autónoma, pero en esa época cuando entramos nosotros era todo punchazo era. Sí. Y máscara habría 3 máscaras para 40 hombres. Y cuando yo entré teníamos la dotación, o sea, los chicos ya tenían 18 años, había 6 sacos nada más para la dotación, no había más sacos en esa época. Y después teníamos cascos de plástico, con una cresta negra, me acuerdo, de madera, y lo que más valioso tenía era el escudo, que era de bronce. Lo lustrábamos como que cada vez que había desfile. Y éramos pobres, ¿viste? En esa época, pero era todo con esfuerzo se rompía algo, el que sabía mecánica, albañil, fue todo a pulmón eso. Por eso hay mucha historia rica de todos los que han pasado por ahí, ¿viste? Había un mueblecito en la pared que ahí tenía aguja, hilo, pomada, vos se te rompía, se te saltaba un botón y te lo tenías que coser. Ahí aprendías a coser botones, coserte la ropa.
o ilustrarte las botas de goma, las ilustrábamos con pomada negra. No. Pero usábamos para ilustrar el escudo, que era de bronce, con brazo. Dábamos con las brazos. Sí, eso te hacían. Y fue muy lindo. Ya te digo, hay una historia rica en bombero. Yo me acuerdo, Domínguez era un tipo exigente, que después se fue, él está en Mercedes, y donde te veía la bota que tenía un poquitito de tierra, a lustrarla. ¿Y qué sienten cuando ahora entran al cuartel y lo ven como está? No, sí, y bueno, él es bueno, ha cambiado mucho. Todo fue progresando, ¿viste? O sea, así con los materiales, a los materiales que nosotros teníamos, a los pocos, a lo que es hoy, un monstruo. Las líneas en esa época eran de lino. De lino, que tenías que esperar a que se humedecieran para que perdían agua. La manguera perdía agua por todos lados, la de 63,5. Perdía agua por todos lados, hasta que se humedecía el lino y dejaban de perder, pero no dejaban de perder nunca. Te cagabas mojando. Pero bueno. Y así fue, y con bolsas de alpillera, como las humedecíamos, cuando se prendía fuego los campos, así en las banquinas, hoy ya están con guachas, claro, tienen... Hay mochilas, hay sopladores. Nosotros era todo a guacha, o también usábamos los pedazos de línea con un palo de escoba o con un eje con un rayo de las ruedas de sulky. Se hacían las guachas y con eso apagábamos los incendios de campo. Un pedazo de manguera se humedecía en el tanque del agua y con eso, como si pegáramos rebencazo. Eso le decíamos guacha. Y a guachazo se apagaba todo a guachazo. ¿Tienen recuerdo de algún incendio en particular que haya llevado horas de extinguirlo, como ha pasado por ahí este último tiempo? Sí, grande. Bueno, el supermercado de Polenta en Las Marianas, que ahí había bala, garrafa, de todo eso, fue una bola de fuego que se nos vino encima. Y bueno, también después el incendio de los Facetos, cuando se prendió fuego allá en los Facetos, los que estaban en el galpón grande también, tuvimos horas, como 8 o 9 horas trabajando. Me acuerdo también el incendio de La Posta, el restaurante La Posta, en la Ruta 41, en La Rotonda. Eso fue impresionante también, cómo se destruyó, cómo lo comió la llama. Y después tuvimos un incendio grande en la algodonera. Sí, tenés mucho, ¿viste? La fábrica de trapo piso. Lo que fue impresionante fue el incendio del frigorífico cuando se prendió fuego la caldera, que se quedó sin agua y nosotros, qué sé yo, a 300 metros antes de llegar ya escuchábamos el ruido y que temblaba todo, que ya estaba por explotar la caldera. No explotó, porque se abrió la válvula de seguridad. Voló las chapas del galpón, era una presión impresionante. O sea, estaba para que fuera una tragedia. Sí, ahí volábamos todo. Y no, por suerte, en esa época el Tero Traboni trabajaba en el frigorífico y conocía la caldera y entramos junto con él ahí para apagarla, que no tenías que echarle agua, era cerrar el combustible de la caldera y que se enfriara. Echábamos agua solamente para enfriar las paredes, que se volaba el reboque, todo, pero después era dejarla que se enfriara sola, cerrarle el combustible, nada más. ¿Y accidentes? ¿Les tocó ir a accidentes complicados en Navarro o en las rutas? Sí, en la 41, 47, 40. Muchos accidentes. Sí. Aparte que estaba el pasaje del tren de las vías de William, también hubo muchos accidentes. Nosotros en esa época éramos chicos, ya te digo. Nosotros no íbamos a salir, pero al ir al cuartel nos enterábamos todo. Accidente grave fue una familia de Navarro que iban 7, 8, no me acuerdo cuánto eran, en un Renault 11. Eso fue tristísimo, las criaturas, todo. Después el choque allá en Chacra, el matrimonio ese que se metieron abajo, que traían un perro adentro, que el perro no nos dejaba arrimar al auto. Eso también, las criaturas, lo que fue eso fue que después vino el helicóptero a buscarlos al hospital. Sí. Ahí acompañábamos hasta dentro del hospital nosotros.
trabajamos con los médicos adentro del hospital. En esa época. Después ya no. El helicóptero de emergencia, todo. Bajó adentro del hospital el helicóptero en esa época, entre medio de todos los pabellones. Había un médico que se dedicaba a la emergencia así, que era de Lobo, y tenía un radiooperador que cuando venía el helicóptero él lo guiaba, el radiooperador lo guiaba de abajo como tenía que aterrizar. Para que aterrizara en el hospital. Aterrizó en el hospital, adentro del hospital, entre medio de todos los pabellones, el asilo de ancianos. En esa época ahí había un espacio grande y aterrizó ahí el helicóptero. Cerca de donde está el tanque del agua, ¿viste? Sí, que no estaba el tanque del agua en esa época. No, sí, ¿Estaba el tanque del sí. agua? No me acuerdo. El médico creo que era Croce, algo así, que venía acá al hospital de Navarra. Sí, accidentes grandes hemos tenido un montón. ¿Y cómo manejaron el tema de ser bomberos, el laburo y la familia? Bueno, qué sé yo. Nuestras madres, calculo, allá que estaban, no calculo, sino siempre estuvieron. Sí. Y bueno, nuestros hermanos, bueno. a mí por lo menos, ¿verdad que tiró la bomba? Yo iba corriendo porque no tenía bicicleta, era humilde, yo no tenía bicicleta en esa época. Corría, como estaba cerquita también, como él estaba más cerca que yo del cuartel. Pero a todo pulmón, hasta que fuimos creciendo y bueno, pudimos conseguir una bicicleta. Y en esa época cuando entramos éramos solteros y el trabajo era distinta a las épocas. Ahora ya es más complicado con el tema trabajo. Y bueno, ahora nuestra familia también. Sí. Yo a la madrugada me abría la puerta mi señora y yo salía así nomás. Y bueno, sí, nos bancaron todos estos años. Todos los años. Siempre era tomar la bicicleta, mi mujer, mi hija, mis hermanas, todo. Pero siempre el apoyo de nuestra familia, de los bomberos, fue lo más importante. Cuando fue el tornado, los tornados que hubo, vos dejabas a la familia al oscuro, un viento impresionante y tenías que ir al cuartel para ir a auxiliar a otras personas. A los vecinos. Claro. O sea, dejar a tu familia. Sí, sola, mi mujer con mis hijas, ponerle, eso nos bancaron. Porque te llamaban del cuartel para ir a socorrer a los vecinos de la comunidad. A otras familias. Y la época de inundaciones, que tuvimos varias, también, sí. Vivíamos en todo el cuartel. Entrábamos hasta que bajara el agua, nos quedábamos hacia los días hasta que disminuyera la cantidad de agua, nos quedábamos a esos días que había que sacar gente. Toda la madrugada, todo. Toda la madrugada, con frío, todos mojados y nos pasaban por todas. Y en esa época había que sacar gallina, chancho, cocina, heladera, de todo había que sacar. Por eso. Y errarle en las cunetas, por ahí en vez en la pasada te cambiaban el palito de un lado al otro que te marcaba la pasada y caías entre el agua, entre la zanja. Creo que todo zanja. Creo que las inundaciones, como alguna vez lo dije en algún reportaje, me quedaron grabadas en lo que pasamos nosotros como familia y lo que me tocó vivir con mis compañeros, de sacar gente inundada, que perdés todo. Y los incendios de las viviendas también, que creo que son las dos cosas que a mí siempre me marcaron, o sea, el sentimiento, ¿viste? De ver a la gente que pierde los muebles, pierde documentación, cosas de valores que por ahí uno guarda de recuerdo de nuestra familia. Eso es lo que más y hay gente que no destruye todo, total, la casa, no queda nada. Es triste, muy triste y nos duele a todos, calculo, a todos los que hacemos este trabajo de bomberos voluntarios. Viéndolo con retrospectiva, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten con todos estos años como bomberos? Orgulloso. Sí, un orgullo. Un orgullo de pertenecer a la institución. Sí. Seguir perteneciendo. Porque nosotros ahora ya estamos en la reserva, pero es una reserva activa. Que si te convocan, tenés que ir. Estamos a las órdenes del jefe. ¿Volverían a hacerlo todo de nuevo? Sí, yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Yo sí. Aparte de volver a hacer,
Hemos conocido mucha gente también, que fueron comisión. Me quedan recuerdos de algunas personas que siempre estuvieron con nosotros. Yo me acuerdo de Ibarra, Rafael Ibarra, un amigo de nosotros, fue de un grupo de bomberos de Los Vegas, de Luis Mayú, de Cacho. Siempre compartía, dice, ¿qué van a comer, muchachos? Y arroz con salchicha, anótenme que vengo. Y hay que pagar algo, yo pago todo, decía. Y siempre nos acordamos cuando nos juntábamos a comer una asada con de los reservas, que somos bastante, nos acordamos de muchas cosas, ¿viste? Fue Ibarra. De las travesuras que una vez hacíamos entre nosotros, ¿viste? Pero bueno, son cosas lindas que nos tocó pasar, ¿viste? Y las seguimos recordando después de tantos años, ¿viste? Es muy lindo ese bombero. Gracias a los dos por venir en esta noche. Bueno, gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, gente, nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos como siempre en cualquier momento, o si no, mañana a partir